Hoy, en el Fin de la Salud, vamos a ver una entrevista con Félix Díaz, presidente de los pueblos indígenas, que nos va a contar su realidad. Estás consciente de que si hay un maltrato en los hospitales, uno lo que espera es la muerte. Y eso hace que el indígena se siente como burlado, discriminado por esa forma de no entender lo que dice la enfermera, no entender lo que dice el médico. Entonces el médico hace ese maltrato para sacar encima de un paciente. Necesito ver las condiciones del lugar, saber cuáles son las enfermedades más frecuentes que tienen, cómo está el lugar, cómo está la gente. De las enfermedades más frecuentes me contaron que hay chagas, parasitosis, tengo que ver si hay tuberculosis, hay gente que nunca se sacó sangre y también analizar el agua, ya que consumen el agua para hacer las mamaderas y para cocinar desde el río y del arroyo. Bienvenidos a este segundo programa del Fin, el faro y el microscopio de la salud. Una mirada de cerca y de lejos sobre nuestra situación sanitaria, hoy atravesada sin duda por el coronavirus. Estamos a mediados de agosto, estamos desde marzo recluidos y este espacio tratamos de encontrar un canal a través de YouTube donde vos te enteres de qué va pasando, no solo del coronavirus, sino otras cosas que son importantes para la salud. Surgió esto de muchas maneras. Ustedes me conocen hace muchos años. Llegué para quedarme en los medios con la gripe A en el 2009, como les contaba la otra vez, y desde ese entonces he trabajado en todos los canales, en toda la televisión. He tenido la suerte que he sido llamado. Últimamente ha empezado a pasar algunas cosas que empezó a pasar a principio de este año. Yo trabajé 2 años en Radio Nacional con Silvina H10 en un programa que se llamaba Mil Gracias, con un equipo magnífico. Me llamaban de la TV pública, hacía informes de salud, de verano, del monóxido, de las enfermedades, de la bronquiolitis, de varios programas que ustedes me vieron, y en los canales de aire y en los canales de cable, sin ningún problema. A partir de que empezó la pandemia se dieron 2 cosas que la verdad me produjeron daño, no solo a mí, sino a mucha gente. Hice 2 notas para la TV pública. Una no salió, puede pasar, a veces se graba y no hay espacio. La segunda nota, muy importante, sobre el coronavirus, a la TV pública llamaron desde una oficina gubernamental y en ese momento salieron desde el Ministerio de Salud y lo que querían es que yo no saliera más por la TV pública, nunca más me hicieron ninguna nota, cosa que lamentamos, ¿sí? Porque se puede compartir y tener opiniones diferentes, lo importante es que se cuente la verdad. Y yo digo, bueno, fue un hecho fortuito, pasó. Pero pasó en marzo una cosa muy importante. Me llamó Canal 13 y produjeron tal vez el mejor video que hay de coronavirus de prevención. Hicimos un video que ustedes ahora se los vamos a mostrar. Se hizo viral el video que hizo Canal 13, lo hicimos gratis. Explicamos qué era el virus, cómo se contagiaba, cómo había que prevenir, cuál era la nueva forma de saludar, cómo se inactiva el virus, cómo se lo mata. Y la verdad que ese video viral que produjo de una manera magistral Canal 13, se pasó en más de 15 países que yo tengo constancia, que me llamaron amigos que lo tenían, se viralizó por WhatsApp y lo tenía todo el mundo, las madres, en el colegio, en todos lados. De pronto un día de Twitter y del canal oficial de Canal 13 desapareció. Llamo a la periodista, a los productores que hicieron ese video de una manera tan magnífica, porque la verdad que la compaginación era brillante, voy a hacer una pausa ahora cuando termine esto para que ustedes lo puedan ver, y la completo porque la verdad que vale la pena, y de pronto me dice, Claudio, mira, no te puedo contar qué pasó, pero llamaron y lo tuvimos que sacar. Digo, pero tenía de las más reproducciones. De hecho, por ustedes se conoció en muchos países y lo vieron miles de personas. No está más. Así que hoy ustedes lo van a ver, el video que se perdió. Seguramente muchos lo vieron. Y por esta razón de desaparecer de algunos canales, de
de desaparecer, esa es la palabra, ¿sí? De ningunear, un diario, uno de los 2 diarios más prestigiosos y de mayor circulación, me hace una nota. ¿Se acuerdan que hicimos y enseñamos cómo hacer un barbijo casero? Me llama una periodista del diario, me hace una nota, junto con otra epidemióloga, que hablaba de las ventajas del barbijo, y la ventaja, estamos hablando de marzo a abril, era tan importante de un barbijo casero. ¿Se acuerdan que lo habíamos hecho con Jean? También lo podemos ver. Esa nota a la periodista le recortaron toda la entrevista que me había hecho. Por esa razón trato de buscar un espacio donde seguir contando qué cosas pasan, cómo es la situación hoy del coronavirus. La verdad que en esta pandemia, vamos a ver después una imagen donde demostramos con una mesa y 4 patas qué pasó, cuál es la situación. Y lo que ustedes están viendo acá son burbujas, porque en estos días descubrimos, algunos lo sabíamos hace mucho tiempo, en abril con Jonathan Viale, en A24, en su programa Realidad Aumentada, algunos me trataban de loco. En abril yo decía hay que hacer un plan para llegar a septiembre. Hoy que estamos a mediados de agosto, les digo, el coronavirus vino para quedarse, va a pasar mucho tiempo, meses, años, no lo sé, hasta que descubramos un tratamiento, pero sin duda tenemos que aprender a convivir, no con miedo, no con pánico, sino con lo que tratamos de hacer en este programa, que es con medidas de prevención y con educación. Por eso es tan importante que ustedes sepan que esto que están viendo acá se llama burbujas familiares, los vamos a desarrollar en otro de los programas. Es un esquema que hizo Nueva Zelanda y algunos países como Canadá, están pensando para poder pasar las fiestas. La verdad que es un tema que nos preocupa a todos. Tenemos que aprender a convivir para no enfermarnos gravemente. Todos ya saben cómo está la situación en el país con el coronavirus, con la cantidad de muertos, con la cantidad de contagiados, cómo se extiende en el país y cómo otros países que creían que habían superado la pandemia han tenido segunda y terceras olas de rebrote. Así que la diferencia, sin duda, la hace la educación, y uno tiene que saber qué actividades son de riesgo y cuáles no son de riesgo, para que todos podamos salir de casa a trabajar, a ganarnos el pan, y de esa manera no tenerle miedo, sí tener precaución y prevención. Eso es muy importante, por eso quisimos poner estas burbujas. Pusimos una casa, que es un lugar seguro, que también vamos a ver. Y ahora, antes de terminar, les voy a mostrar el video, este video que desapareció, y después cerramos esta primera parte. Los virus tienen un tamaño que a simple vista no se ven. Son 10 millones de veces más chico de lo que el ojo ve. Este virus vivió siempre en un murciélago. Las personas en China y en Oriente comen murciélagos, pero como está así, no puede ingresar al cuerpo humano y enfermar. Las serpientes se comen los murciélagos, y el paso del virus del murciélago a la serpiente o por un laboratorio hizo que este virus adquiriera un receptor. Este receptor posibilita que el virus ingrese a los adultos mayores. De esa manera el virus enferma a los adultos porque puede entrar por la vía respiratoria y genera un cuadro muy grave que se llama neumonía viral. En cambio, cuando este virus quiere entrar a los chicos más chicos, tienen el receptor, pero está inmaduro y no puede adaptar. Los chicos contagian la enfermedad, pero hacen formas leves porque el virus no puede entrar. Hoy estamos con Félix Díaz, es el presidente del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina, y es un honor tenerlo acá en el Faro y el Microscopio de la Salud. Hola, ¿cómo te va, Félix? Buen día, doctor. Para mí es un gusto poder estar aquí en esta charla para poder compartir información referente a los pueblos indígenas del norte especialmente. Yo miraba con los datos que vos me pasaste previamente para encontrarnos hoy, que yo te agradezco que hayas venido para charlar y que la gente sepa cómo están los pueblos indígenas hoy en la Argentina, que en la Constitución, ya en 1853, con la primera Constitución, están reconocidos en uno de los artículos, y posteriormente se los reconoce y han sido castigados, olvidados,
no tratados, y la verdad que queríamos saber cómo estaban hoy, también con la situación del coronavirus y cómo los afecta. Sí, doctor, para nosotros en esta situación que estamos viviendo hoy, como habitantes de este país, estamos cada vez más difícil. Antes por lo menos podríamos desarrollar nuestras actividades culturales, algunos trabajos, y hoy estamos muy afectados por esta pandemia, por el aislamiento obligatorio que el Estado ha decretado para que nadie puede ir circulando para poder hacer sus actividades. Entonces los pueblos indígenas que están mínimamente un poco desarrollados en algunas actividades, hoy se encuentran con una situación muy debajo por todos los parámetros de la pobreza. Y uno no puede decir los números porque no tenemos como un censo así bien hecho por parte del Estado, porque las jurisdicciones que nosotros dependemos, los municipios, en el caso nuestro como comunidad tenemos una población de 980 familias y el informe del Estado somos como 480 familias las que está registrada. Yo te iba a preguntar primero eso. En el país, ¿cuántas personas pertenecen a los pueblos indígenas y cuántas comunidades hay? Porque hay como dos reportes Sí. de cantidad. En todo el país, antes de ir a tu comunidad, ¿cuántos serían en números generales en todo el país? El número general no tenemos como aproximado. ¿Por qué? Porque como yo estoy diciendo de que los números no se registra como debería ser, somos 36 pueblos indígenas del país. Eso sí podemos contabilizar porque tenemos registro y están habitados en diferentes regiones, sur, norte, este, centro, que son poblaciones indígenas que se fueron sumando, se autorreconocen. Entonces muchos de esos pueblos aún no están reconocidos oficialmente por haber animado de poder reconocerse como perteneciente al pueblo indígena. Entonces estas dificultades que estamos teniendo, los pueblos indígenas aparecemos como colonia. Entonces se mezcla colonia de los criollos y colonia aborigen. Entonces eso también confunde la sociedad, porque ir a una colonia es como a ir a cualquier lugar, no hay como una jurisdicción propia de los pueblos indígenas para poder determinar el lugar donde habitamos los pueblos indígenas de la región. Para tener una dimensión, entonces hay 36 pueblos indígenas. Sí. Y yo el dato que tenía del último censo que estarían entre 900.000 a 1.200.000 integrantes de esas 36 pueblos indígenas. Más o menos sería aproximadamente así los datos. Nosotros, como hacer un cálculo de datos, llegaríamos entre 4 o 5 millones de indígenas en el país. Mucho más que lo reconocido por el censo oficial. Sí. Es por esa razón lo que yo dije. Si en mi comunidad somos 980 y dice que somos 480 familias, ahí es el ejemplo que te puedo dar como datos. Y en tu comunidad, que es la comunidad Cuón, ¿dónde está alojada y qué dificultades tiene? En nuestra comunidad está en la zona norte del país. Estamos sobre la vera del río Pilcomayo. Estamos a 1.340 kilómetros de aquí, de Capital Federal. La Ruta Nacional 86, kilómetro 1.340. Es una región bastante poblada por los pueblos Com, exclusivamente. La zona norte está el este, está el pueblo Com. En el medio está el pueblo Pilagá. Y en el límite fronterizo entre Paraguay y Argentina está el pueblo Nibaclé. Y en el oeste formoseño está el pueblo Huichí, que son 4 pueblos que habitan en la provincia de Formosa, que son reconocidos 3 pueblos, y el pueblo Nibaclé no está reconocido como pueblo preexistente en la provincia y en el país. ¿Qué dificultades eso que tienen? Nosotros con la fundación, yo te conté
fuera de cámara que nosotros fuimos a trabajar a Salta con la comunidad Suri Diaguita Calchaquí y las dificultades que tienen con el reconocimiento de la tierra, las dificultades que tienen para tener agua potable y las dificultades que tienen para conservar sus tierras y no le dan salud en un documental que después vamos a ir presentando en otros programas del trabajo que hicimos con la salud de esa comunidad. La verdad que la situación es muy compleja. Contanos cómo está tu comunidad hoy. Sí, mi comunidad está pasando por una situación muy difícil, la falta de agua sobre todo, cuando los decretos obligan a la gente a higienizar, lavar las manos permanentemente y no hay agua. Entonces, tampoco no hay posibilidad de poder acceder a los elementos de higiene. Entonces, eso es una situación muy difícil, pero lo que yo valoro, la mayoría de los pueblos indígenas, la parte espiritual, que es la que sostiene la existencia de los pueblos indígenas, porque la mayoría de los pueblos indígenas son muy espirituales, entonces no tiene miedo a la muerte ni de las adversidades que sufre todos los tiempos. ¿Por qué? Porque es como un anciano que se niega a ir a un hospital por miedo del maltrato, la discriminación, aguanta el dolor y como siempre han dicho los hermanos, me quedo acá en mi casa esperando que la muerte me lleve con esta enfermedad que tengo. Entonces uno está consciente de que si hay un maltrato en los hospitales, uno lo que espera es la muerte, no espera una esperanza de revertir esa situación, porque he tenido muchas charlas con mis ancianos, mujeres también que tienen esa dificultad del lenguaje castellano, la costumbre, y eso hace que el indígena se siente como burlado, discriminado por esa forma de no entender lo que dice la enfermera, no entender lo que dice el médico. Entonces el médico hace ese maltrato para sacar encima de un paciente indígena. Por eso la mayoría de los indígenas que hoy escucha esta enfermedad que se llama coronavirus, los indígenas tienen más miedo de ir al hospital, morir ahí y ser cremado su cuerpo. Ese es el miedo que azota, entonces mejor morir en su casa que morir en un hospital. Entonces esa es como la desesperación que tienen los hermanos que tienen problemas de salud, como la diabetes, la tuberculosis, la neumonía, el mal de Chaga, la leucemia, el cáncer, que son enfermedades que no es común para los pueblos indígenas, y eso le asusta a un paciente cuando lo quieren trasladar a un centro de asistencia de salud. Pues es que tienen más miedo por la atención y el maltrato que le dan cuando van a un hospital, y esa es la causa por que no van, más allá del abandono que hace el Estado, que no brinda una salud completa a los pueblos indígenas, diría que a la población en general tampoco. Así es, ese es el más temido, el de ir a morir en el hospital, porque antes de que sucediera esta enfermedad, o sea, este virus, los pueblos indígenas se iban al hospital por una simple operación de vesícula o algún trastorno de salud serio. Le van, lo operan por una fiebre, después salen del hospital con el cadáver. Entonces los hermanos decían, viene la ambulancia, lleva a nuestros familiares al hospital y cuando vuelve la ambulancia quiere decir que el paciente se murió. Ahora si la ambulancia nunca vuelve quiere decir que se salvó. Entonces es como una mirada así del indígena cuando la ambulancia llega a la casa de un familiar quiere decir que ese paciente murió. Entonces ya saben esa dificultad que atraviesa, porque si un paciente le dieron de alta, tiene que hacer dedo a ir a su casa. En el caso de Formosa, Ingeniero Juárez, la zona de Ramón Lista, es un departamento muy poblado por el pueblo Wichí. Entonces, para trasladar un paciente desde ese lugar a Formosa queda 600 kilómetros. Y el pasaje es carísimo para poder retornar a su casa. No tienen pasaje para pagar un micro, no tiene dónde quedarse,
no tienen para comer. Entonces esas son dificultades que atraviesan las comunidades indígenas de la región. ¿El hospital más cerca de esa comunidad está a 600 kilómetros? Sí, sí. El hospital de Formosa es un lugar muy requerido. A veces me pregunto, ¿por qué se ponen los hospitales de cabecera? El caso de nuestro, tenemos un hospital de cabecera, que es Laguna Blanca, el lugar donde vive el gobernador Gildo Infran. Después en el hospital de cabecera están Las Lomitas, que está bien en el centro de la provincia de Formosa, y en el oeste está el Hospital Ingeniero Juárez. Entonces son hospitales de cabecera, pero si hay un parto así un poco complicado, lo llevan a Formosa capital, a 600 kilómetros, con esa urgencia, con esa desesperación. A veces los familiares tienen que aguantar el trayecto de ruta, el calor, la distancia que hace, se dificulta cada vez más el traslado de un paciente. ¿No hay en la provincia centros de salud donde se puedan atender más cercanos? Están los hospitales, pero no funciona porque no hay especialista en un tema particular. Entonces sí o sí tiene que ir a Formosa. Es como una obligación. Te llevan a un hospital cercano y después tenés que ir a Formosa capital. En el año 2013 más o menos, uno de mis sobrinos tuvo una complicación, su mujer. Le llevan al hospital de Laguna Blanca. Del hospital de Laguna Blanca no querían tocar a la mujer porque era complicado el parto, entonces le llevan a Formosa, que queda 170 kilómetros. El chofer de la ambulancia para en un lugar que se llama Riacho GE a comprar un sándwich porque no comió y tuve que parar ahí, mientras la mujer estaba gritando de dolor. Entonces mi sobrino le dice al chofer, por favor señor, ¿podés apurar? Porque mi mujer está mal. El chofer sube la ambulancia, cierra la puerta con mucha bronca, se notaba, eso es lo que me dijo mi sobrino. Y antes de llegar a Formosa capital hay lomos de burro, que está en el barrio Nancom, acceso a la capital. Entonces el chofer, en vez de bajar la velocidad, siguió con toda la emergencia que requería. Entonces la ambulancia salta sobre el lomo de burro, cae y la mujer se cae en el piso. Lo levanta el marido, lo pone nuevamente en la camilla. Hay otros lomos de burro, pasó lo mismo. Y de ahí perdió el bebé la mujer. Entonces ese trato entre los empleados de salud hacia el indígena es terrible. Entonces uno no puede denunciar. ¿Por qué? Porque tiene miedo, la represalia, y tampoco no sabe a dónde hacer la denuncia. Entonces estas dificultades que nosotros tenemos, a veces los pueblos indígenas lo toman como algo normal, ese maltrato. Entonces, si yo estoy diciendo esto, si esto llega la información al gobierno Formosa, me va a demostrar otra cara, que es la más positiva, muestra a un paciente bien tratado, bien cuidado, y no muestra esta realidad de que nosotros sufrimos lo que es el maltrato. Félix, nosotros acá en Buenos Aires tenemos la suerte en general, y mucha gente que nos ve, que abrimos la canilla de nuestra casa y sale agua potable. Contanos cómo es la situación del agua en las comunidades indígenas en muchas partes del país, pero particularmente en Formosa y en tu comunidad. Sí, doctor, es un problema que nos dimos cuenta como tarde, porque anteriormente no dependíamos de una canilla o de los municipios. Pero al despojarnos del territorio, que es uno de los problemas que hoy tenemos, nosotros teníamos lagunas, espejos de agua dentro de la comunidad. Entonces, como hubo una contaminación ambiental por el cultivo de la soja en el año 2003 hasta 2008, 2010 más o menos, tampoco sabíamos que el glifosato contamina el agua. Entonces, al contaminar el agua, la comunidad que consumía aguas de los espejos de agua en los charcos empezaron a morir porque la mayoría tenían tuberculosis, neumonía y otras enfermedades. Nos dimos cuenta, pero ya murieron muchas personas.
Y ahí empezamos a exigir que se llamaba un programa PSA, Programa Social Agropecuario, que funcionaba en aquel tiempo. Hicimos la denuncia por el daño ambiental que ha hecho en nuestra zona. Se tomó la denuncia en el Ministerio de Medio Ambiente y se comprobó que el agua estaba contaminada. Nos dieron un proyecto para hacer un molino de viento, para sacar agua del subsuelo, nunca funcionó. Se instaló una red de agua potable, tampoco funcionó. Y los municipios empezaron como a condicionar a los indígenas, a decir, si vos no sos peronista, no te doy agua. Si vos sos radical, que el radicalismo te dé agua. Entonces se generó esa presión. Entonces los indígenas están obligados a ser peronistas por el tema del agua. Entonces esa forma de trato, y la oposición tampoco nunca aportó para poder ayudar a la comunidad. Y nos quedamos así sin acompañamiento de esta situación. Entonces los municipios lo que hacen, te llevan una cisterna de agua para que puedas cargar tu aljibe, pero los hermanos que tienen una vivienda social sí tienen un aljibe. Una familia vecinas traen esa agua del aljibe, se termina en 2 días. Entonces tenés que ir a esperar que llueva o que el municipio te lleve agua. Entonces empezaron a condicionar la asistencia hacia la familia indígena por esa situación. Y de ahí hemos buscado la manera de cómo solucionar el problema. Nosotros tenemos una laguna blanca que está hoy en manos del Parque Nacional Pilcomayo. Esa laguna tiene agua dulce y es enorme, pero no podemos acceder al agua porque es una ley que fue establecida que se llama área de conservación. No podés ni pescar, ni usar agua, ni buscar materia prima para la artesanía, porque es para poder conservar. Entonces nos hacen como atrapar esas carencias de agua de depender de los municipios, y los municipios hacen lo que quieren. Si te quieren llevar agua hoy o el mes que viene, te van a hacer así. ¿Por qué? Porque en los 4 años del gobierno de Macri decían que no recibían ningún presupuesto, y hoy, con la excusa de que no pueden trabajar porque están en cuarentena, porque la gente se cuida, no pueden salir de su casa, y encima no hay presupuesto para combustible de los vehículos. Entonces, cualquier cosa que se puede justificar de no trasladar agua a las comunidades, ellos ponen fundamento a través de un informe oficial. Entonces, ¿cómo discutís a un profesional que tiene todos a favor? Tanto la policía, los que maneja el tema del agua, SPAF, que se llama en Formosa. Es difícil porque ellos tienen toda a mano la información que es positiva para la provincia, pero las comunidades indígenas no tienen como una muestra de lo que es la parte negativa. Qué terrible lo que contás, porque digamos, los pueblos indígenas estaban antes incluso de la nación argentina. El gobierno les quitó las tierras, permitió la agricultura, contaminó el agua, los desplazó cerca a las zonas donde ustedes cazaban, comían, pescaban, hacían las artesanías, conseguían alimentos, para un parque nacional que supuestamente es para todos, y ustedes que estaban antes de nosotros, digo de nosotros, de todos los habitantes de la Argentina, no pueden acceder al agua potable de una laguna. La verdad que es un despropósito y una locura total. Así es, doctor. Producto de esta negativa que hace el Estado hacia los pueblos indígenas, los indígenas emigran en las grandes ciudades para no morir de sed y para tener una educación formal más adecuada, porque las escuelas que están en las comunidades indígenas no tienen como educación que le pueda servir al chico para que pueda ir a las universidades, porque la educación es pésima en las comunidades indígenas. El panorama que pinta Félix es devastador. ¿Qué podés pedir o qué podés contarnos a los que no sabemos esta realidad para ayudar a través de esto que trata de ser un microscopio y un faro, o sea, una luz? Siempre creo que vale mejor encender una luz que maldecir la oscuridad.
¿Qué reclamo o qué podemos hacer nosotros? ¿Qué nos podés contar para poder ayudar? Yo creo que lo que podría ser de gran ayuda en esta situación es voluntad política y diálogo intercultural con respeto, para que me escuchen y cerciore todos los dichos míos, vayan al territorio a hacer relevamiento, si es así o no, hablar con la gente, porque no es bueno exponer esto y después el otro empieza a exponer la otra parte positiva y estamos en una discusión que nunca termina y los problemas siguen siempre y la gente sigue muriendo. Por eso la importancia para mí el diálogo, que debería ser el primero avance que podamos tener con el Estado, porque nosotros tenemos para poder ofrecer nuestra colaboración. Nosotros somos conscientes de las dificultades que tenemos, pero estamos abiertos al diálogo para poder proponer cómo resolver estos problemas, si es por perforación, cosecha de agua, o la red de agua potable, o molino de viento, o sea, propuestas podemos dar al Estado. Pero tenemos que ponernos de acuerdo para poder acompañar, si es que se llega a bajar un proyecto a los pueblos indígenas en diferentes puntos del país, porque el indígena conoce más la región que cualquier profesional. O sea que lo que nos faltaría es hacer una mesa de diálogo. Lo que vos proponés es que se puedan sentar los pueblos indígenas con la política, con las autoridades y buscar un proyecto común que traiga solución a uno de los problemas, tal vez uno de los más importantes, que es el tema del agua. Sí, porque para nosotros, si se hace un decreto de emergencia contra el agua, contra el hambre, contra la enfermedad, si no estamos presentes es difícil que pueda desarrollar esa emergencia, porque la falta de participación de los pueblos indígenas, para mí es fundamental que el indígena tiene que estar adentro en esa discusión para poder decir este sí y este no, y que se respete la mirada indígena, porque es la que puede ayudar a destrabar esta situación. Ojalá que escuchen, ojalá que se puedan sentar a hablar y ojalá que en conjunto, con la sabiduría que tienen los pueblos indígenas, podamos encontrar solución a estos problemas. Yo te agradezco que hayas venido a este programa, a este humilde programa, a contar una realidad que la mayoría desconocemos, y te pido que hagas un cierre final para que nosotros, que no sabemos nada, que en realidad estamos ciegos porque los pueblos indígenas están invisibilizados en Argentina, no tienen voz, no se los ve, se los tapa, se los maltrata, podamos reconocer su sabiduría, su cultura y el respeto que se merecen. Sí, la verdad que estoy muy agradecido, doctor, por tener este espacio. El Estado y todos nosotros estamos en deuda con ustedes. Te agradezco muchísimo de corazón que hayas venido hasta acá y nos hayas contado esta realidad que muchos de nosotros desconocemos. Un abrazo de corazón y los acompañamos. Muchas gracias, doctor. En la Argentina hay una cantidad de pueblos originarios, más de 1000 tribus diferentes, con 1.100.000 o 200.000 habitantes, distribuidos en todo el país. Uno de esos grupos son los diaguitas, que están en el norte del país. Seguro que lo estudiaste en la escuela. Rogelio Huánuco nos pidió hace muchos años que fuéramos a un pueblo, en Salta, en Cafayate, en Tres Cruces, y ahí hicimos con un grupo de profesionales de la Fundación Instituto Superior de Ciencias de la Salud unos micros de salud, que se llama Operación Salud, y hoy comienza con esta historia. Ver las condiciones del lugar, saber cuáles son las enfermedades más frecuentes que tienen, cómo está el lugar, cómo está la gente. De las enfermedades más frecuentes me contaron que hay chagas, parasitosis, tengo que ver si hay tuberculosis, hay gente que nunca se sacó sangre, y también analizar el agua, ya que consumen el agua para hacer las mamaderas y para cocinar desde el río y del arroyo. On whom might that
talkie? Who might that talkie? Me recibe Roque, la máxima autoridad de la comunidad Suri Diaguita Calchaquí, en Tres Cruces, Cafayate. En la Argentina hay 955.000 indígenas, repartidos en 35 pueblos diferentes. Estamos llegando acá al río Calchaquí. Antes tomábamos, ¿no? Ahora ya no lo tomamos porque pensamos que estaba contaminada, por eso ya no la consumimos. Antes, cuando éramos chicos, tomábamos agua siempre del río. Sí. Esta agua la vamos a analizar, se pueden ver todos los minerales, todos los contaminantes que tiene. Ajá. A pesar de que está turbia, eso sedimenta. Ajá. Y las sustancias que tiene se pueden detectar igual, no importa que esté turbia, Ajá. porque se centrifuga y se analiza. Eso es lo que está allá, que se hacen B, eso Sí. se llaman abras, ¿no? Entonces ahí cuando uno llega, viendo desde acá, por ejemplo, va a llegar, cuando uno llega justo en la B, va a sentir el aire muy fuerte que lo va a soplar en la cara, porque viene desde allá hacia acá. Entonces ahí es como entonces va y se sienta ahí. Entonces vos estás mirando y mira el horizonte, ya dejas de tu cuerpo y tu espíritu anda allá en las montañas, vos ves cardones, ves plantas, ya andas por ahí con ellas, ¿no? Esa es la libertad, esa es la libertad. En los próximos capítulos vamos a conocer a Daniel y su pifilca. También vamos a comenzar el control de salud en la comunidad que sufre una dura realidad silenciada e invisible. ¿Conoces la Vinchuca? Sí. ¿Y en esa casa cuántos viven? Los 11 viven en la misma casa. Acabamos de ver la comunidad Suri Diaguita Calchaquí en Tres Cruces, a las afueras de Cafayate, en Salta. Esta comunidad lo que pide es agua potable, que no tiene, ya que el agua está contaminada, como vamos a ver en otros capítulos de este programa. Y también ahora, para tener alimentos, lo que piden es un tractor o herramientas para trabajar la tierra. Los que puedan colaborar, los que se quieran sumar, pueden escribir al mail del programa, que es El Fin de la Salud. Ahí los esperamos. Muchas gracias.